En sesiones pasadas hemos hablado de operaciones, particularmente de operaciones binarias, operaciones monarias y operaciones mixtas. Es decir, nosotros definíamos a estas operaciones como funciones que van de un conjunto a otro. A veces el dominio de estas funciones son productos cartesianos, a veces no. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de operaciones binarias, nosotros decíamos que esta era una función phi cuyo dominio era el producto cartesiano de un conjunto B consigo mismo y que el resultado estaba en B. Es decir, que si nosotros evaluamos a phi en B sub 1, B sub 2, donde B1, B2 son elementos de B, particularmente aquí son elementos de este producto cartesiano, esto llegaba a B y particularmente decir esto, phi de B1, B2 es un elemento de B. Y esta era una operación binaria. En cambio, si era una monaria, ya decíamos, por ejemplo, que era una función, llamémosla phi sub 1, cuyo dominio era un conjunto B y cuyo conjunto de llegada también era B. Entonces, por ejemplo, si evaluamos a phi 1 en un vector B1, este elemento está también en B. Y también referíamos a operaciones mixtas, donde teníamos un conjunto V en producto cartesiano con un conjunto W y, por ejemplo, que el resultado esté también en B. Entonces aquí, fíjense, V en producto cartesiano con W da como resultado B, es decir, que si evaluábamos la función phi en un par B1, W1, el resultado que está aquí era B. Esta es una operación mixta, ¿ya? Entonces, vamos a necesitar de esto. Y al mismo tiempo, hemos hablado de estructuras algebraicas. Estructuras algebraicas. Entonces, decíamos nosotros que no basta tener un conjunto, sino que necesitamos que los elementos de ese conjunto interactúen entre ellos mismos, como es el caso de la operación binaria, o que actúen entre ellos, solo entre ellos, o que interactúen con elementos de otro conjunto. Por ejemplo, aquí los elementos del conjunto B y los elementos del conjunto W interactúan y llegan a B, es decir, se convierten en un resultado que está en B. Y estas estructuras algebraicas son conjuntos sobre los que se definen funciones, sean estas binarias, monarias o mixtas. Uno de los conjuntos de interés que pasan a constituirse en estructuras algebraicas interesantes son los reales. Entonces, el sistema de los números reales, recordemos que tiene una operación que es suma entre números reales y multiplicación entre números reales. Ambas binarias, porque cuando uno suma números reales, lo que hace es tomar un par de números, por ejemplo, XY, y ese resultado es X más Y, que también es un elemento de los reales. Esa es la multiplicación, mientras que la suma, usted tiene X más Y, perdón, esta es la suma de números reales. Suma de números reales. En cambio que si uno toma, por ejemplo, ZW, que sean dos números reales, y llamemos así phi, uno evalúa a ZW, este resultado que sea Z por W y también es un número real, ¿no? Entonces de esto hablamos. Esta una operación que es la multiplicación entre números reales y esta la suma entre números reales. Además, recordemos que en el campo de los reales nosotros tenemos, además de la suma y la multiplicación entre números reales, tenemos la relación de orden menor que. Y recordemos que allí es importante
si ustedes tienen un número X y un número Y, que solamente pueden darse tres situaciones: que X sea menor que Y, que X sea igual a Y o que X sea mayor que Y. Solo una de estas siempre es la que ocurre. No puede darse dos de ellas o las tres. Solo una de ellas puede cumplirse cuando se trata de dos números reales. Es decir, un número o es menor que otro número, igual que otro número o mayor que otro número. Muy bien, con estos antecedentes que hemos planteado, vamos a entrar a la estructura algebraica que es la dominante en el álgebra lineal. Esta es el espacio vectorial. Particularmente en este curso nosotros vamos a hablar de espacios vectoriales reales. Entonces pongamos ese rótulo, espacios vectoriales reales. A ver, vamos a entrar a la definición de lo que son los espacios vectoriales reales. En esto van a intervenir cuatro conjuntos. Recordemos que las operaciones son conjuntos de pares ordenados y por tanto son conjuntos, sea que se trate de operaciones binarias o sea que se trate de operaciones mixtas o monarias. Cualquier operación en vista de que es una función es también un conjunto. Entonces, vamos a considerar aquí un conjunto V no vacío. Un conjunto V no vacío. Y a cada uno de los elementos de este conjunto no vacío los vamos a llamar vectores. Entonces, si V es un elemento de V, V es un vector. Vamos a considerar además el campo de los reales. Supongamos que mantenemos la notación usual R. Entonces, si alfa es un elemento de R, nosotros vamos a decir que alfa es un escalar. Alfa es un escalar. Además, nosotros vamos a tener aquí dos operaciones. Una operación que la vamos a llamar suma entre vectores. Suma entre vectores. Y esta operación es binaria. Binaria, donde entonces la suma entre vectores va a ser del producto cartesiano de B con B a B.